Así que quiero leer una palabra para comenzar. Dice así la escritura en Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Por la mañana siembra tu semilla. Estoy leyendo por la Reina Valera y luego la voy a leer por otra versión. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. La versión Reina Valera hay veces como complicadita para entenderla, pero quiero leerla por otra versión que se llama Traducción al Lenguaje Actual. Y dice así: hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de estas dos siembras será mejor o si las dos serán abundantes. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que el evangelio de Dios es poder de Dios. Dios no hace nada sin antes dar la palabra. Cuando Dios va a hacer algo, Él dice algo. Pero cuando Dios está diciendo algo es porque Él está haciendo algo. Es decir, la palabra de Dios es inherente a su carácter, a su persona. Entonces, cuando Dios está diciendo algo, es porque Él está haciendo algo. Por ejemplo, la Escritura dice: yo soy tu sanador. Es decir, Dios no solamente está afirmando, está revelando, está mostrando que Él es sanador, sino que cuando Dios da la palabra de sanidad, juntamente con esa palabra, Dios está haciendo algo. Entonces, el evangelio de Dios funciona. Algo que hemos estado compartiendo en la iglesia es que el evangelio sí funciona. La palabra de Dios todavía, dice la escritura, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no se van a dejar de cumplir. Aunque esto no sale en las noticias, no lo vemos en los noticieros, todavía la Biblia es el mayor libro traducido, leído, vendido, de mayor circulación. Es más, la imprenta no se inventa primero, sino que la imprenta es el resultado de la palabra, de que alguien dijo: necesito escribir, imprimir, promulgar, llevar la palabra. Gracias a eso se inventa la imprenta. Entonces, la palabra de Dios sigue teniendo el poder suficiente y contiene todo lo que el hombre necesita para su salvación, para su crecimiento, para su edificación. Entonces, la escritura nos dice que nosotros no podemos dejar de sembrar la palabra de Dios. La palabra de Dios es considerada como una semilla. Las palabras de Dios son semillas que cuando son sembradas, ellas van a producir fruto, ellas van a producir lo que Dios necesita. Cuando Dios envía una palabra para su pueblo, Él ve una necesidad en su pueblo, Dios envía su palabra. La palabra de Dios, repito, contiene todo lo que nosotros necesitamos. Por eso el apóstol dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso el centurión dijo: di tan solamente la palabra y mi criado sanará. Creemos en el poder de la palabra de Dios. Creemos lo que Dios está haciendo en este tiempo, y es que Dios mismo a través de su palabra se está manifestando en pueblos, en naciones donde no es permitido predicar la palabra del Señor. Él mismo, como verbo, como palabra de Dios viviente, se está manifestando. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Hay algo que necesitamos ver en este tiempo, y es que el evangelio de Dios está creciendo
abrumadoramente. Pero, óigame bien, las estadísticas dicen que si el Señor viniera hoy, más de la mitad de la población del mundo se iría sin el Señor. Las estadísticas dicen que la religión de mayor crecimiento, con mayor crecimiento, ya no es el cristianismo, sino que es el Islam. Pero también las estadísticas nos dicen que la iglesia de mayor crecimiento en la actualidad es precisamente donde es proclamado el Islam como religión oficial. La iglesia de mayor crecimiento a nivel mundial está en Irán, en los pueblos árabes, donde no le es permitido a los misioneros predicar el evangelio. El Señor mismo se está manifestando para que la palabra de Dios corra. Las estadísticas nos dicen que el lugar donde hay menos predicación y menos misiones, precisamente se encuentra donde está más de la mitad de la población mundial que ni siquiera ha oído del Señor. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Porque si Dios va a hacer algo, Él va a sembrar una palabra en tu vida para que tú a través de esta palabra hagas lo que tienes que hacer con tal de que la palabra de Dios sea apresurado y el evangelio del reino y la predicación y el testimonio de Jesucristo sea confirmado y sea predicado en todas las naciones de la tierra. Porque aquí el asunto se llama Cristo, hermanos. Aquí lo más importante es el Señor. Y cuando dice la Escritura que tenemos que sembrar la palabra de Dios en la mañana, en la tarde, es porque Dios está apresurando su palabra para ponerla por obra. Y Dios siembra la palabra en tu vida porque tú eres buena tierra. Y cuando hay un pueblo que se llama buena tierra, es el que oye, entiende y hace algo conforme a esa palabra. Hemos tenido una carga, hermanos, por el evangelio, por las misiones, por la predicación. Y se nos dice, bueno, Venezuela, tierra de gracia, tierra de avivamiento, pero tenemos que hacer algo conforme a esa palabra. Permítame seguir. Quiero decir lo siguiente, quiero que oiga este pensamiento. La semilla que deja tu mano nunca deja tu vida. Solo entra un futuro donde esta semilla se multiplica. Y Jesús dijo que la semilla, que la palabra es la semilla de vida eterna, es la semilla de vida. Ahora bien, si el Señor nos habla de sembrar en la mañana, de sembrar en la tarde, de sembrar a cada momento, tenemos que entender que no podemos cosechar donde no hemos sembrado. Sería imposible para un agricultor recoger cosecha sin antes de haber asegurado, de haber sembrado la semilla. Entonces la semilla, que es la palabra de Dios, tiene que tener un lugar muy importante en nuestras vidas. Porque si Dios lo que va a hacer lo hace a través de su palabra, entonces Él siembra la palabra en su pueblo para que su pueblo haga algo, para que su pueblo camine conforme a esa semilla, conforme a esa palabra de vida que Él está sembrando. Si nosotros amamos el reino de Dios, conocemos la palabra de Dios que transforma vidas, que cambia destinos, que cambia naciones, usted y yo somos portadores del mensaje del evangelio del reino que sí verdaderamente cambia naciones. El evangelio que nosotros predicamos y el evangelio que nosotros tenemos es un evangelio que no solamente transforma vidas, sino que puede cambiar de la noche a la mañana el destino de pueblos y de naciones enteras. ¿Por qué? Porque esa palabra
Cristo, esa palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No sé si ustedes conocen el famoso caso que se llama Hughes versus Edwards. Quiero que oiga esto. Este artículo dice así. ¿Cuántos están apercibidos, están oyendo? Amén. Max Hughes nació en 1700 y vivió en Nueva York. Él no creyó en Jesucristo ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia. Incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera, no los llevó. Ahora, de sus 1026 descendientes, esto es un caso verídico, dice así: 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Su familia le costó a los Estados Unidos $1.308.000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Con eso se compra el sonido y bueno, y se amplía y le ponemos aire. Ahora oigan esto. Jonathan Edwards. ¿Han oído hablar de Jonathan Edwards? Nació en 1703 y también vivió en la ciudad de Nueva York en la misma época que Hughes. Sin embargo, vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer del mismo credo cristiano o ideales cristianos, y a pesar de su apretada agenda escribiendo, enseñando, pastoreando en su iglesia, tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. De sus 729 descendientes, 300 fueron ministros del evangelio. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 autores de buenos libros. 3 fueron electos congresistas de los Estados Unidos. 1 fue vicepresidente. La familia de Edward nunca costó ni un centavo al Estado. Y cada uno de nosotros es portador del evangelio que puede transformar vidas. Me lo dicen las estadísticas. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios sí funciona. Sí funciona. El evangelio de Dios sí funciona para este país. El evangelio de Dios sí funciona para nuestra tierra. Lo está haciendo, lo está demostrando. Y quiero contar esto, un pequeño testimonio. Algo que ha estado en nosotros no es solamente mirar por nosotros mismos, sino mirar a las naciones de la tierra, ir a los demás. Yo sé que ustedes tienen un llamado y una asignación, es de crecer y dar fruto aquí en San Cristóbal, en este lugar, y llevar la predicación del evangelio. Y eso está bien. Pero Dios está viendo más allá de lo que nosotros podamos ver o entender todavía. Porque si usted y yo somos los mensajeros de un evangelio que transforma vidas, no dude por un momento que Dios va a multiplicar y sembrar en la visión de su pueblo para que su pueblo vaya y mire más allá de San Cristóbal, Táchira y Venezuela y pueda ir a los confines de la tierra llevando el mensaje glorioso del evangelio. Porque hay algo innato dentro de la iglesia de Dios que es las misiones, es ir a las naciones de la tierra, pero que nos han dicho la economía no se puede, esto no alcanza, no tengo lo suficiente para mí, no me, sí me explico, las limitantes, pero hay que ir más allá.
tenemos en este momento a una muchacha de la iglesia, una joven, que está recibiendo un entrenamiento en España y está trabajando con las comunidades iraníes. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el evangelio de Dios sí funciona. Y si Dios se está manifestando al pueblo árabe, pues hermano, no dude por un momento que Dios te va a usar y va a usar esta congregación y esta iglesia para llevar su palabra a donde Dios, a donde se requiera llevar la palabra. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque si usted sabe que es portador de un evangelio que cambia y transforma vidas, solo usted y yo tenemos la responsabilidad de anunciar y predicar este glorioso mensaje. Hace años en Rubio pasó algo. Se salió una quebrada y inundó una parte, un barrio allá en Rubio, y dañó casas y bueno, ese tema. Y me acuerdo que ese día la ciudad se abocó a ayudar, a llevar. Me acuerdo que yo fui con mi hijo, porque mi hijo trabaja con café, de una empresa de café. Entonces fuimos a repartir café, porque eso era lo que teníamos, ¿no? Y yo veo gente ayudando y la primera semana y llevando comida y dando. Y veo yo gente que viene en motos así vestida de negro con, bueno, imagínese usted, los toyoteros llevando comida y llevando alimentos. Y yo dije, ya va, pero esto lo puede hacer cualquiera. Y yo creo en la obra social. Y yo creo que la iglesia es respuesta. Pero la única responsable de predicar el evangelio es la iglesia del Señor. Ellos no pueden sanar enfermos, ellos no pueden echar fuera demonios. Solo usted que tiene la palabra de Dios sembrada en su corazón. Y con esto no estoy diciendo que no hagamos obra social, que no ayudemos al pobre. Claro que sí, pero si no se lleva la palabra, si eso no se hace, ¿quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer la iglesia. Y Dios está sembrando en la visión de la iglesia. Mire, hermanos, ahorita que veo el sonido, yo también soy músico y sé lo que a uno le apasiona y los sonidos, y yo quiero mejorar y eso. Un día un hombre llamado Guillermo Carey, que se le llama el padre de las misiones modernas en Inglaterra, predicó 2 mensajes porque él le ardía que el pueblo inglés y la iglesia de Inglaterra estaba creciendo, estaba multiplicándose, pero la colonia que era India, nadie predicaba y denigraba a los hindúes. Y él le ardía en su corazón. Entonces un domingo predicó un famoso mensaje que se llamó Esperad grandes cosas de Dios. Predicó ese domingo: esperen grandes cosas de parte de Dios. Es decir, Dios lo puede hacer de la noche a la mañana. La gracia y el favor de Dios nos bastan para que alguien diga: no, pastor, no se preocupe, yo pongo el sonido. Claro, Dios lo puede hacer. Solo se necesita es la gracia y el favor de Dios. Entonces ese domingo él predicó ese mensaje, pero al otro domingo predicó otro mensaje. El primer domingo la gente salió con expectativa de esperar en Dios grandes cosas. Y el próximo domingo predicó el segundo sermón, que se llamó Emprended grandes cosas para Dios. Emprendan grandes cosas para Dios, porque esto no se trata de nosotros, esto se trata del reino de Dios. Y el evangelio sí funciona. Entonces, sigo. El Salmo 107, verso 20 dice algo muy importante. Envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Si nosotros queremos ser libres de ruina, de estrechez, de tantas cosas en las cuales nosotros batallamos,
Pues aquí está la receta. Por eso este hombre dijo: Señor, di una sola palabra. Di una sola palabra y mi criado sanará. Porque Dios, antes de que usted pueda recibir algo de parte de Dios, usted tiene que desarrollar la habilidad de recibir la palabra de Dios para su vida. Cuando los discípulos ven a Jesús y Pedro ve a Jesús, ¿qué dice Pedro? Me voy a caminar por fe. No. Pedro dijo: Señor, di la palabra. Si eres tú, manda que yo vaya. Y él caminó. Él no caminó sobre el agua, porque mire, yo he intentado, en serio, caminar sobre el agua. Pero cada vez que lo hago me hundo. Y la palabra de Dios, hermano, va a desarrollar. Cuando usted recibe una palabra de Dios en tu vida, esa palabra desarrolla en ti una fe, una seguridad y una confianza. Me acuerdo un día, me gusta contar este ejemplo. A mí me gusta pescar, ¿no? De vez en cuando voy a pescar y tengo un sobrino en el estado de Bolívar que tiene lancha y cuando vamos para allá nos vamos para el lago a pescar. Bueno, los discípulos de Jesús eran pescadores, ¿no? En la iglesia tenemos una visión que se llama un pez a la vez y es echar las redes, recoger las redes. Entonces, bueno, después les sigo contando. Entonces un día me voy a pescar y se me enreda un señuelo, y los señuelos son caros, señuelos de $20. Y yo no quiero perder eso. Me acuerdo que ese día el río estaba crecido, eso es entre Barinas y Mérida. Y a mí se me metió la cosa de que yo podía llegar al río porque por ahí había una islita. Entonces yo dije: si yo llego a esa isla y bajo derecho, voy a llegar donde están las matas y agarro el señuelo y me vengo otra vez, pero yo me voy a ir amarrado. Y me acuerdo que un primo de mi esposa me dice: sí, yo lo agarro, yo lo amarro. Ese día vimos que habían salido 2 serpientes del agua. Y bueno, entonces yo por mi cuestión, mi señuelo, me amarro y me voy confiado, ¿sí? Y me voy. Cuando es que yo veo que el que me estaba agarrando pasa primero que yo porque era más grande. No, yo entré en pánico. Porque los ríos llaneros, hermanos, usted ve una orilla y al otro lado 100, 150 metros. Y yo entré en pánico, pero mi amigo, el primo de mi esposa, me dice: Luisito. A mí me dicen todavía Luisito, me da pena, pero bueno. Quédese tranquilo, quédese tranquilo. Cuando él me dice eso, quédese tranquilo, y arrastrando, el agua nos estaba arrastrando, yo me quedé tranquilo. Nos empezamos a reír y el agua arrastrándonos para llegar a la orilla. Y hay ríos llaneros que no tienen orilla, sino como es barranco. Me acuerdo que salimos riéndonos, tranquilos. Sí, los ríos son hondos. Pero si él no me dice esa palabra en medio de esa angustia, hermano, uno se ahoga. Por ahí dicen: se ahogó en un vaso de agua. ¿Se han oído, verdad que si se ahoga en un vaso de agua? Uno se puede ahogar en la tina si entra en pánico. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué le dice a su pueblo? No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces la palabra de Dios contiene el suficiente poder, hermano, para que usted esté tranquilo, para que usted viva confiado en el Señor. Si usted tiene la habilidad y la capacidad de recibir una palabra de parte de Dios, usted también tiene la habilidad y la capacidad de ser libre, de ser sano, de ser bendecidos. Porque si todo comienza con la palabra del Señor, Génesis dice: y dijo Dios y fue hecho. Entonces Dios está levantando en estos tiempos una generación que cree en esa palabra y va. Esta muchachita de 19 años allá está y dice:
quería oír y ver con mis propios ojos cómo los iraníes, los árabes están conociendo al Señor. Y contó un testimonio de un muchacho que él dijo: yo me convertí al Señor porque estaba en una panadería y oí una voz que me dijo: sígueme. Y él empezó a decir: ¿de dónde viene esa voz? Sígueme, oyó, sígueme. Al tiempo él va a una iglesia porque él quería saber, le abren, le dan un Nuevo Testamento, abre el Nuevo Testamento y exactamente ve cuando Jesús le dice a sus discípulos: sígueme. Entonces Dios lo está haciendo con un pueblo que no le conoce. Ahora, ¿cuánto más se va a manifestar al pueblo que le adora, al pueblo que le busca? Lo está haciendo en estos tiempos, hermanos. Entonces quiero en esta mañana transmitir esa carga. ¿Por qué por la iglesia? La Biblia dice en Efesios 4 que la iglesia tiene que madurar, crecer, para que ya no seamos niños fluctuantes. Oí una palabra que me enseñaron, y es que Cristo no se va a casar con una niña. Cristo se va a casar con una iglesia madura. Y cuando Dios invierte en su pueblo, en su iglesia, nosotros como pastores tenemos la carga y la responsabilidad de que usted agarre la palabra, de que usted madure y haga algo con esa palabra. Porque lo que Dios va a hacer en este tiempo y en esta nación, lo va a hacer con usted. Pero con un cuerpo maduro que ha sido lleno de esa palabra. El año pasado me fui para la selva, para Amazonas. ¿Sabían que ya en Venezuela no hay muchos misioneros en la selva? Antes había misioneros. Yo me fui para allá solo. Tenía un compromiso. Allá donde se ve la utana y yo le pregunto: ¿y cómo llegó el evangelio a esta parte de Amazonas? Ustedes saben que el estado Amazonas, si usted mira el mapa y mira Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia y hasta Falcón, hasta allá está el Amazonas. Es como el tamaño. Ya no hay misioneros como antes habían. Nuevas tribus, alas de misericordia, nada. Pero hay cantidad de iglesias. Hay iglesias. Y yo le pregunté: ¿y quién predicó? O sea, ¿cómo ustedes son cristianos? Una mujer llamada Sofía Müller se vino predicando desde la Guainía colombiana, de la Amazonía colombiana, y llegó a la Amazonia. Una mujer, una sola mujer. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí en esta mañana? Mire, hermanos, nosotros estamos esperando en tiempos que esto mejore, que esto cambie. Voy a ver qué voy a hacer, qué va a pasar. No, hermano, es usted, es la iglesia del Señor que tiene el glorioso mensaje y poder transformador para todo, hermanos. Si Dios nos dijo que Él nos iba a bendecir, Él lo va a hacer en cualquier lado, Él lo va a hacer en cualquier tierra. Que nos ha tocado duro, sí ha sido difícil, pero hemos visto la mano y el poder de Dios. ¿Saben qué le dicen a esta muchacha allá en el entrenamiento? ¿Y cómo? ¿Y usted de dónde es? De Venezuela. ¿Pero usted vive en otro país? No, yo me vine de Venezuela y me voy a Venezuela. Pero ¿cómo es posible si allá están mal, si están en crisis y no vemos misioneros venezolanos? Pero seguro usted no se va a quedar aquí en España o se va a ir a otro país y no vuelve a su tierra. No. ¿Por qué? Porque los que creen en el Señor esperan grandes cosas en Dios, pero también emprenden grandes cosas para Dios. A mí se me olvidó el día que yo me comprometí que iba a la selva, que tenía que pagar los pasajes. Y eso es lejos, hermano. Y yo dije: ay no, yo en bus no me voy, qué pena. Pero yo he hecho bastantes viajes misioneros en bus al llano y todo eso.
Y se me olvidó que faltaba una semana y yo, hermanos, estando hablando con alguien, le dije, ore por esto, pero yo no estaba en afán. ¿Por qué les digo esto? No porque uno, ay, el pastor Luis, y no, hermanos. Porque Dios va a invertir en la visión. Si la iglesia desarrolla la visión correcta del evangelio, de la palabra, Él va a invertir. Porque la Biblia dice, mire, ¿se acuerda este versículo que dice, porque mío es el oro y mía es la plata? ¿Por qué se los dice el Señor? ¿Por qué se los dice el Señor? En el libro de Ageo. El Señor les está diciendo, salieron cautivos de Babilonia, el templo está destruido y ellos dicen, no, eso está muy caro, eso es muy difícil. Entonces, cuando ellos detienen la construcción de la casa del templo del Señor, se detiene la provisión, se detiene la bendición. Y hay varios profetas que le decían, mire, ustedes guardan 50 y cuando van a recibir, cuando van a retirar, menos de la mitad. O sea, les está yendo mal. Entonces Dios le dice, pero ya va, no es tiempo de invertir en sus casas, porque ellos ¿qué dijeron? Salimos cautivos de Babilonia, lo lógico es que nosotros arreglemos los campos, arreglemos la tierra, invirtamos en nosotros mismos, en nuestras fincas, en nuestras familias, para luego aportar para el templo. Y se detuvo la bendición. No es así. Entonces Dios le dice, comiencen, vayan y traigan madera y edifiquen nuevamente el templo. Pero ellos se apesadumbraron y ellos dijeron, pero no vamos a construir otro templo igual al primero que construyó Salomón. Entonces Dios le dice, no desprecien el día de las pequeñeces, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque ya no será lo que ustedes ven en sus propios ojos, sino lo que yo estoy viendo. Y sabe que dice la palabra del Señor, que esta tierra no es del diablo, esta tierra es del Señor. Sabe que dice la palabra que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, porque Dios se empeñó en visitar esta tierra. Entonces cuando ellos ven que están recibiendo la palabra del Señor y le dice, reedifiquen, vuelvan a construir, ellos le dijeron, Señor, pero no tenemos. Le dijeron, no. He aquí, yo voy a hacer temblar las naciones de la tierra. Voy a sacudir los cimientos. ¿Qué está diciendo este libro de Ageo? Él dice que Él va a mover a las naciones de la tierra y para que la gente ponga la confianza en el Señor. Es decir, Dios va a quitar todo aquello de en medio de su pueblo que le ha robado su primer lugar a Él. Para que nosotros podamos entender, hermano, que Él sigue siendo nuestro proveedor. Él sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Porque las misiones no se hacen solamente con intenciones. Contaba un misionero que se comprometió a ir a otro país a llevar gente y él dice, yo no tenía el dinero y no tenía nada y me voy ahí por fe, me voy al donde están los tiquetes de avión. Y él dice, qué vergüenza, yo organicé el viaje misionero y yo mismo no tenía. Llegó alguien y le dijo, pastor, llegué tarde, mis pasos no van, pero mis pesos sí van. Entonces, cuando hay una visión en la iglesia de parte de Dios, Dios empieza a invertir. Dios empieza a invertir, hermano. Entonces, esa palabra, porque mío es el oro y mía es la plata, se hace evidente en el nombre del Señor. Se hace evidente en el nombre del Señor, hermanos. Porque aquí no se trata de lo que diga el hombre, lo que nosotros podamos pensar, me parece, no me parece. Yo creo que las condiciones no están dadas. Mire, dice la palabra del Señor. Yo no sé si yo le estoy hablando, Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Pero un día dice la palabra del Señor que estaba Daniel y a Daniel le dicen, mire, usted no puede comer de esto, usted tiene que comer esto, que es la porción de la comida del rey. Y parecía que fuera noble, porque claro, él no se podía contaminar porque las leyes decían que era lo que podía comer y que era lo que no podía comer. Pero ¿sabe qué hace Daniel? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y nosotros lo estamos viendo como que simplemente él se está santificando, lo cual es cierto.
Pero ¿sabe qué está diciendo internamente Daniel en su corazón? Él está diciendo: este rey no será mi proveedor, Nabucodonosor no será mi proveedor, porque mi proveedor se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que me provee, Él es el Dios que me sustenta. Mire, y Daniel lo encajonaron, y ese tipo de gobierno faraónico. Usted puede llegar aquí, sus hijos no pueden estudiar en esta universidad y a uno se le va cerrando el círculo. Pero cuando usted ve los milagros de Dios, todo milagro que hizo Jesús fue más allá de las posibilidades humanas. Tenemos que aprender a consultarle a Dios antes de consultarle a la cartera. ¿Se puede o no se puede? Parece que esta fuera como la que nos dice, y Dios, la que nos manda, y Dios dice: no, 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 no. Mío es el oro, mío es la plata. Entonces este salmo está diciendo: envíen su palabra, no dejen de orar. La Biblia dice: ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Dice la palabra: Dios va a levantar atalayas sobre las murallas. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que aparezca, hasta que se vea, hermano. Es algo que Dios pone y levanta una generación que está clamando en oración y en adoración continua, hermanos. Se cuenta la historia de un famoso predicador, famoso, allá en Inglaterra. John Wesley predicó, enseñaba, y lo invitan a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, viendo camino a Estados Unidos en el barco, se levanta una tempestad terrible. Y este hombre empieza a gritar: y me voy a morir. Pero él le llama la atención un grupo de alemanes que estaba tranquilo. Ya voy terminando. Veo por aquí, ¿sí? Estamos con esta hora. Chévere. No va a salir un rayo, algo corriente así que me pase unos minutos, ¿no? Bueno. Y le llama la atención de que hay un grupo de hombres alemanes cantando y adorando a Dios sentados en el barco. Y dice: bueno, pero esta gente, ¿qué tiene? ¿De dónde es esta gente? Y él se acerca temeroso y le dice: mire, yo soy predicador, pero hoy me doy cuenta que estoy predicando de una fe que no tengo. ¿Y cuál era el secreto de estos hombres? Se llamaban moravos. ¿Quiénes eran los moravos? Cuando hubo la reforma de Lutero, la Iglesia Católica levantó otro movimiento que se llamó la Contrarreforma, y empezaron a perseguir a los protestantes, y los persiguieron, y muchos de esta región de Moravia les tocó huir, y había un conde que los recibió y les dijo: vénganse para acá. Óigame bien, llegaron de diferentes creencias, denominaciones, ya habían pasado tiempo, y todos eran cristianos, todos eran protestantes, y se juntaron. ¿Si me puede ayudar con el piano? Sí. Ok. Entonces, se juntaron todos los cristianos de diferentes denominaciones y creencias, pero no se la llevaban. Porque uno decía: yo creo en esto, yo no creo en esto, es mi iglesia, es lo que a mí me parece, como a mí me enseñaron. No sé cuántos años habían pasado después de la reforma, pero ya el evangelio se había extendido. Ya habían calvinistas, arminianos, y cada quien defendiendo su puestico y su territorio. Es decir, yo creo en esto, yo no creo así, yo creo que no hay que levantar las manos, yo creo que no hay que gritar, yo no creo en las lenguas. Y empezaron a pelear. Y para vergüenza, este hombre los llama y dice: pero ustedes los están persiguiendo, los quieren matar, les tocó dejar su tierra, y ustedes pelean entre ustedes mismos.
pelean y pelean por opiniones que ni va, si se pierde la salvación, si no se pierde, si hay continuismo, cesacionismo. ¿Sí me entiende? Y nosotros peleando entre nosotros y la gente muriéndose. Entonces, en vista de esto, ¿qué está haciendo el Señor? Esto no son cuentos, se les está revelando. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque si mi iglesia no quiere predicar, yo quiero que todos se salven. Entonces, después de una reunión ese domingo, 1700X, ellos hacen un pacto. Y dice, vamos a hablar de las cosas que nos unen, de las cosas que son afines, que son en común. No sé si usted tiene hobbies o algo. Yo he trabajado con café y siempre me gusta hablar de la semilla y sembrar. Pero yo llegué a Caracas, a un sitio. ¿Por qué fui a llevar una semilla? A mí no me da pena hablar. Y en esa cafetería, allá en las Mercedes, no sé qué. Bueno, resulta que me hice amigo de un médico famoso que yo no sabía. Que era médico, era famoso. Perdón. Pero yo no lo busqué a él porque era médico, sino porque teníamos algo en común. Y empezamos a hablar de la variedad del café, que si este es geisha, que si este no sé qué, de qué finca. Y me dio, mire, anote mi teléfono, yo tengo un... ¿Por qué les cuento esto? Porque ese domingo ellos dicen, vamos a hablar de lo que tenemos afín, que es el amor de Dios, que es la oración, que es el clamor. Dice la historia de la iglesia que ese domingo hicieron un pacto. Se ha levantado un movimiento de oración que duró 100 años orando 24/7. Los moravos. De ahí se levantaron jóvenes. No sé si han oído una canción de Marcos Witt que dice, ¿cómo es que dice, Natalie? Marcos Brunet, que el Señor reciba la recompensa de su sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Bueno, digno es Él, está por solo, Señor Jesús, no sé si han oído, mereces el honor, digno es el Señor, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Bueno, esa expresión nace de unos muchachos de ese movimiento de oración y adoración que duró 100 años, que se vendieron como esclavos para ir a otras naciones y le dijeron, y no le importa que pierda su libertad, dijo que el Señor reciba la recompensa de su sacrificio. Pasando a lo que les estaba contando de este famoso predicador que se dio cuenta que predicaba una fe que no tenía, se encontró con unos hombres que habían salido de ese primer movimiento de oración y adoración 100 años. Dios lo está haciendo en este tiempo. Dicen las estadísticas que a partir del año 2010, 2020 se han levantado en toda la tierra más de 10,000 lugares donde se ora y adora al Señor las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque Dios está levantando una iglesia que dice, ven Señor, apresura tu venida. Una iglesia que va, una iglesia que entiende que el mensaje del evangelio va a ser predicado en todas las naciones de la tierra antes de su venida, y nosotros, usted y yo, Puente de Vida, estamos involucrados en el mayor movimiento que jamás se ha visto en toda la tierra. Y dice la palabra, y en los postreros días yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Hermano, tenemos que estar apercibidos y preparados que lo que Dios va a hacer, hermano, no es como algunos dicen por ahí, un fulano avivamiento que se tarda y se tarda.
No, es aquellos que entienden, hermano, que ya lo que Dios ha puesto, la palabra que Dios ha sembrado, hermano, la palabra que Dios ha enviado sobre su iglesia, aquí en San Cristóbal, aquí en Táchira, aquí en Rubio, tiene suficiente poder para hacer lo que Dios se ha plantado a hacer en esta tierra, porque esta tierra sigue siendo de Cristo, porque Él dijo, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores, y usted y yo somos los involucrados en este asunto de este mensaje. Envió su palabra, los sanó, los libró de ruina. Que toda ruina, que toda opresión, que toda escasez se vayan de su vida, se vayan de la iglesia, se vayan de su hogar en el nombre de Jesús. Que todo sea alineado al propósito y al llamado de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermanos. Tenga expectativa en esta semana y dígale: Señor, dame la palabra, envía la palabra. Envía la palabra. Entonces sembramos la palabra de Dios a través de nuestras oraciones y a través de la bendita escritura del Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. ¿Y qué nos limita? ¿Qué nos limita? No podemos ignorar que hay un enemigo. Lo primero que hace el enemigo es robar la palabra. El sembrador regó la semilla y vinieron las aves del campo y se robaron. Lo primero que el enemigo va a hacer en contra de ti es robarte la palabra. Pero si usted tiene la palabra de Dios en su boca, en su corazón, hermano, aunque usted vea, aunque usted no vea, aunque usted sienta, aunque usted no sienta, tarde o temprano se tiene que romper. El pueblo de Dios ha sido llamado a vivir en libertad. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret hay bendición, hay provisión, hay sustento para puente de vida, para gloria de Dios Padre, porque esto no se trata de nosotros como pastores o visiones personales. Esto se trata de la visión y el deseo de Dios para esta tierra llamada Venezuela. Nosotros somos simples servidores que nos ponemos en acuerdo y animamos y levantamos y damos una palabra de fe para que la iglesia se levante. Así que puente de vida, emprendan grandes cosas para Dios, pero también esperen grandes cosas de parte de Dios, porque Él apresura su palabra para ponerla por obra. Permíteme orar en esta mañana. Me gustaría que se pusiera sobre sus pies. Yo no sé si Dios le ha hablado a alguien en esta mañana. Si usted viene por primera vez, déjeme decirle, no fue por la invitación o porque alguien te invitó. Fue el Señor. Fue el Señor que te trajo aquí para darte esta palabra. Y es necesario que tú abras tu corazón para que Cristo habite por la fe en su corazón. Yo llegué a la iglesia a los 15 años, llegué con pena y me hicieron el llamado: venga, reciba al Señor. Yo no quise hacerlo, pero sabía que era el Señor. Y usted necesita del Señor, hermanos. No esperen a alguien más. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra, hermanos. Oremos la palabra de Dios. Hablemos lo que Dios está hablando en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sabemos que no hay casualidades. Hay propósito, hay destino divino. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret yo bendigo a la iglesia Puente Vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, yo oro que la vida de Cristo sea manifestada en esta casa, en cada hogar, en esta semana, Señor. Señor, mira los anhelos, las peticiones de cada familia, de cada corazón.
Pero yo oro que el cuerpo de Cristo aquí en esta iglesia sea vivificado, sea fortalecido, sea lleno de todo bien de lo alto. Oro para que nada le falte. En el nombre de Jesús de Nazaret, las personas que están esperando, que les han prometido algo, un trabajo, una puerta, yo oro que las ventanas y las puertas de los cielos sean abiertas y el favor de Dios sea derramado sobre esta casa, que en esta casa se manifiesta tu presencia, tu gloria, que tu gloria llene este lugar, Señor. Porque lo que ha tardado años sea apresurado, Señor, en meses. Lo que ha tardado tiempo en un abrir y cerrar de ojos sea manifiesto sobre cada familia, sobre cada hogar, Señor. Señor, libres, nos llamamos libres, Señor, de toda ruina, Señor, de toda atadura, de toda opresión. En el nombre de Jesús, las personas que no pueden dormir, que les cuesta conciliar el sueño, sean sanas, sean libres en el nombre de Jesús. Haya sanidad en esta mañana, en el nombre de Jesús.